Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de las principales enfermedades que afectan a la piel de vuestro gato. Básicamente lo que haremos es ir nombrándolas, dando las características principales de cada una que os ayuden a sospechar de que vuestro gato padece una u otra, y si tenéis especial interés en alguna de ellas que queráis que desarrollemos, aunque de muchas ya tenemos vídeos hechos como vais a ver, pues me lo indicáis en los comentarios, cualquier curiosidad, cualquier historia que queréis que profundicemos un poco más en ella. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Empezaremos hablando de las dos enfermedades más frecuentes y que además más se pueden confundir la una con la otra. Me estoy refiriendo, cómo no, a la sarna de los gatos y a la tiña de los gatos. ¿Qué es la sarna? La sarna no es más que una enfermedad producida por el ácaro de la sarna, que afecta, como igual que en el caso del perro, al gato en su piel, provocando, como veis en las imágenes, lesiones muy desagradables, lesiones que a medida que el gato se va rascando, pues se ulceran, sangran y demás. Se confunde mucho y es bastante difícil de diferenciar con la tiña. La tiña es una enfermedad producida por un hongo del género Trichophytum. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues aparte de que una esté provocada por un hongo y otra provocada por un parásito, por un ácaro, pues a priori las tiñas suelen dar calvas más redondeadas, más homogéneas. Las sarnas no tanto. En el caso de las tiñas, cuando llegan a la clínica es relativamente fácil diagnosticarlas, porque simplemente con una lámpara de Wood, para que os hagáis una idea, es estas lámparas que también se utilizan para identificar los billetes falsos, pues como veis en la imagen, cuando se le aplica a un gato la lámpara de Wood, el hongo da fluorescencia, entonces pues es fácil. En el caso de la sarna tienes que hacer un raspado de la piel y mirarlo al microscopio. En cuanto al tratamiento, al final del vídeo os dejaremos un vídeo explicando el tratamiento de la sarna, los remedios caseros que podéis hacer servir también para el tratamiento de la sarna, porque hay remedios caseros que ayudan y mucho a aliviar los síntomas de la misma, y en el caso de la sarna también os dejaremos otros vídeos explicando cómo se ve con más detalle, qué tratamientos hay que dar, etcétera, etcétera. Otro problema muy común en la piel de los gatos es la alopecia psicógena. Como su nombre indica, alopecia, pérdida de pelo, psicógena por por una situación de estrés. Aquí básicamente lo que observaréis es que vuestro gato se lame continuamente a todas horas. No es que le pique la piel, sino que simplemente tiene esta manía de, porque el animal está bajo una situación de estrés, lamerse mucho, se le cae el pelo, se le pela un poquito la piel, etcétera, y da un aspecto pues similar, si queréis, un poco a la sarna, pero evidentemente sin las erupciones ni el picor que tanto en sarna como en tiña anteriormente teníamos. Otra enfermedad muy común de la piel de los gatos es el acné felino. Esto no os penséis que es ninguna tontería. Afecta sobre todo a muchos gatos a nivel de la cara, especialmente en la zona del mentón, apareciendo esos clásicos puntitos negros. Aquí arriba os dejo un vídeo explicando todo lo que necesitáis saber sobre el tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad. No es que le pique mucho al gato, hay situaciones que sí, que se pasan el día rascándose, sino que básicamente es una condición que a todo propietario le preocupa, porque puede pelarse un poco la piel, a veces, como os digo, puede picar, no es lo más común, y sobre todo, digamos que afea al animal, aparte de ser bastante molesto. Otro problema extremadamente frecuente en los gatos, aunque no tanto como en los perros, son las dermatitis. Esto es un gran cajón desastre. Un cajón desastre porque aquí tenemos multitud de causas que provocan la inflamación de la piel, la dermatitis. Y además es un problema que, si bien no es fácil confundir, no se confunde tanto con la tiña, en ocasiones sí que es confundible a priori con una sarna, aunque ya os digo, en la sarna haces un raspado, se mira la lupa y se ve el ácaro. En este caso no, ves erupciones, enrojecimientos, picor, descamación, pérdida de pelo, difusa, no concentrada y en calvas redondeadas como en el caso de la tiña. En definitiva,
Un problema de difícil diagnóstico porque, como os digo, las causas son muy variadas, desde problemas alimentarios, problemas de estrés, problemas, por ejemplo, de excesiva luz solar que afectan en este caso son dermatitis solares, a zonas más de menos pelaje, de menos densidad de pelaje. Puede ser también dermatitis de contacto, dermatitis atópica. Hay tan sumamente tantas que si me preguntáis por cualquiera de ellas, casi mejor os desarrollo un vídeo en exclusivo para ellas. Luego tenemos también, y esto no es tan común, el fibrosarcoma tras la aplicación de una inyección. Esto no es muy común, como os digo, pero en ocasiones se ve que a ciertos gatos, después de, por ejemplo, aplicarles una vacuna, en el punto de aplicación les da como una reacción. Esta reacción inflamatoria no es más que un proceso neoplásico. Es curioso de que después de pinchar en la piel se desarrolle un sarcoma, un cáncer de piel. Es así, es triste. Aquí el tratamiento tiene que ser urgente vía quirúrgica y posteriormente la aplicación de un tratamiento para evitar una quimioterapia para evitar la proliferación del tumor. Otro problema muy común en la piel de los gatos es el cáncer de piel. El cáncer de piel, el más común es el cáncer de células escamosas. Es una patología que sobre todo se ve focalizada en la piel de la cara, aunque puede aparecer también en otras partes. Es una patología que es difícil de diagnosticar separadamente. Se puede confundir, digamos, con, por ejemplo, una sarna. Es bastante común, aunque ya os digo, en la sarna con el raspado se debe encontrar el parásito. Aquí no vais a encontrar nada, pero ya os digo, es una enfermedad bastante puñetera. Aquí os explico todos los detalles para su diagnóstico y su tratamiento aquí arriba en este vídeo. Y ya os digo, el pronóstico en este caso es un pronóstico reservado. Otro problema muy frecuente son las verrugas. Los gatos son candidatos a tener muchas verrugas en la piel. Y las verrugas pueden tener desde un origen canceroso, un cáncer benigno de piel. No hay que preocuparse en extremo, pero sí que es un cáncer, una verruga que habrá que extirpar lo antes posible, o por una papilomatosis vírica, es decir, que un virus afecte a la piel dándonos esta verruga. Hay tratamientos muy efectivos en ambos casos de extracción tanto quirúrgica como de quemar la verruga utilizando nitrógeno líquido que podéis incluso comprar, al igual que en las personas, en farmacias, páginas web y demás. Estas son pues las enfermedades más comunes. Si tenéis alguna duda o queréis ampliar sobre otro tipo de enfermedad que hayáis oído, me lo hacéis saber en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.